Bien, continuamos entonces con la presentación sobre un judío del siglo primero. Nosotros nos encontrábamos en este ítem que es la lengua y el idioma. Y yo les mencionaba entonces que en una Palestina romana del siglo primero la realidad era cuatrilingüe. Al menos un judío promedio escuchaba cuatro idiomas en su oído. Y eso hace también que sea un espacio cultural interesante. En la región de Jesús, en Galilea, el tránsito de comerciantes era bastante grande, puesto que existía un camino, una ruta llamada la Vía Maris, que conducía y a la vez también unía Oriente con el Mediterráneo y propiciaba entonces el intercambio de productos dirigidos fundamentalmente a la capital, a Roma. De hecho, las aldeas pesqueras, las aldeas o las polis, las ciudades que aparecieron en torno al lago de Galilea, van a tener como beneficio estar muy cerca de la vía Maris y por lo tanto ofrecer sus productos que pueden llegar rápidamente a la capital del imperio. Es así como Magdala, por ejemplo, una aldea que queda en la ribera del lago de Galilea, eh, ofrecía sus productos. El producto era el pescado salado, como charqui de pescado, que se vendía en Roma directamente. ¿No? Magdala es la aldea de la cual proviene María la de Magdala o Magdalena. ¿No? En hebreo, Migdal. Entonces, en esta región se hablaban cuatro idiomas. Los nativos o locales hablaban uno y entendían otro. Quizás los nativos de la élite podían entender un poco más y hablar mucho mejor también el griego. Un detalle que se me olvidó mencionar. Es tanto lo que permea el, el idioma griego en tiempos de la conquista de Alejandro Magno en adelante, que hasta el casi siglo primero antes de Cristo, comienzo del siglo primero antes de Cristo, eh, que en la región ya se habían adoptado incluso nombres del idioma griego, de la cultura griega. Es así como, por ejemplo, en los evangelios nos encontramos con Andrés, Antros, Antropos, de ahí viene el hombre, varón, varonil, viril, Andrés, Antros. Felipe, Filipo, Filio, amigo, Hipos, caballo, amigo de los caballos, Felipe, Filipo. Filipo y Andrés, dos nombres de discípulos de Jesús, y también Filipo, el nombre de uno de los hijos de Herodes el Grande, hermano de Herodes Antipas, de quien ya les mencionaba un poco en esta diapositiva, ¿no? Estos hermanos que se había casado, primero uno con su sobrina Herodías, y luego el otro, que ya había contraído nupcias con la princesa Nabatea, la deja por amor a esta, digamos, amor, que no sé cuáles habrán sido las intenciones, pero se queda con su sobrina Herodías, que tenía ya una hija, ¿no? Llamada Salomé. Ya hablaremos un poquito más de eso. Bueno, entonces, ¿qué vemos ahí también en la imagen? Nosotros vemos el Padre Nuestro escrito en arameo. A su extremo derecho aparece ahí el arameo, que es muy parecido en la grafía al hebreo. Como yo les decía, es una mezcla que al final se provoca ahí entre grafía, fonemas y sintaxis del hebreo clásico, que mezclado con el babilónico o sumérico de la época del siglo VI antes de Cristo da como derivado el arameo. Lenguas extranjeras, ahí ustedes ven en el extremo izquierdo hacia abajo, ¿no? Van a ver el Padre Nuestro en griego, ¿no? En el koiné. Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no? Y para que ustedes también se familiaricen y vean un poco las letras de las que Jesús también alguna vez las tuvo que haber también visto. En el caso del griego se me olvidó mencionar que si Jesús estuvo trabajando en algún momento con arquitectos o personas que estaban siendo contratadas por el rey Herodes, por ejemplo, para llevar adelante una obra, es muy probable que haya escuchado el griego en más de alguna ocasión. Lo mismo que les decía yo por la Vía Maris, ¿no? Este camino, esta ruta caravanera y comercial, significaba necesariamente que las personas al entrar en intercambio con los extranjeros algo del idioma supieran, ¿no? Un saludo,
algún par de palabras, y algo entendían también. Sobre todo, como les decía, la gente de Galilea, de ese sector. Por eso era también mal mirado la región de Jesús, ¿no? Por el intercambio permanente de extranjeros, ¿no? De gente que no era judía, muchos gentiles dando vuelta. Y siempre hubo un desprecio por la región del norte. En tiempos de Jesús se homologaba al nortino con el samaritano, ¿no? Que era un derivado étnico de, del asedio que el imperio asirio hizo en el siglo VIII a.C. con la región, y que cuyo intercambio, cuya mezcla también entre asirios e israelitas de ese entonces, da como resultado el pueblo samaritano. Muy odiado en la época de Jesús, porque para los judíos del sur, que habían mantenido endogámicamente sus relaciones, era impensado, ¿no? Habían perdido la pureza. A propósito de todo lo que estaba pasando en estos días, ¿no? El tema racial, ¿no? Jesús también, y esto no lo digo, digamos, forzadamente, ¿no? Pero Jesús fue despreciado racialmente, porque los del sur lo tienen que haber visto en menos, ¿no? La capital, me refiero a Jerusalén. Y citaba recién la referencia del Nuevo Testamento, cuando como para insultarlo, le dicen samaritano, ¿no? Es como cuando a mí como ariqueño me han dicho cholo, ¿no? Lo cual no me ofende para nada en todo caso. Porque cholo soy, además. Bueno, la cosa es que la mirada racial, ¿no? Interesante, porque Jesús uno lo ve en el Evangelio, cómo se relaciona con una mujer samaritana, cómo se relaciona con un centurión romano, cómo se relaciona con un samaritano leproso, cómo coloca a un samaritano de ejemplo, cómo se dirige a las ciudades de la Decápolis, y específicamente va a una de las tantas ciudades que se llama Gerasa, ¿no? Donde hace un milagro incluso, ¿no? Cómo interactúa con una mujer sirofenicia, que quizás es la mujer que le toca un poco el corazón a Jesús para que sea más compasivo con el extranjero, porque también Jesús, aunque uno pareciera o no se imaginase, tiene un tinte xenófobo como buen miembro de la cultura a la que pertenece, ¿no? Que el extranjero es mal visto, ¿no? Porque es gentil, cree en dioses, en ídolos, no es circuncidado. Jesús es hijo de su cultura. Por lo tanto, cuando Jesús se encuentra con esta mujer sirofenicia, por eso también, entre paréntesis, me gusta esta diapositiva de esta mujer de espalda, ¿no? Mirando a su pueblo, a Jordania, ¿no? De espalda a Israel, ¿no? Esta mujer está ahí, de alguna forma, la sirofenicia del Evangelio, pidiéndole a Jesús un milagro para que recupere a su hija. Y Jesús le responde: no está bien que se le tire a los hijos, a los perros, la comida de los hijos. Imagínense la ofensa, ¿no? Le dijo perra, ¿no? Que a propósito hemos estado ahí atentos a un comentario infeliz que habla de las zorras, ¿no? Seguramente ustedes han leído quizás en las redes sociales el comentario de Escobar con respecto a la doctora Siches, ¿no? Como lo que estoy queriendo decir es que cómo la mujer es tratada en el discurso de Jesús, en esa escena, en esa situación, de manera tan despectiva por ser extranjera y seguramente también por ser mujer. Y la mujer le responde lo siguiente a Jesús: sí, pero estamos cansados, los perritos, los cachorros, dice el texto de Marco, lo suaviza incluso, estamos cansados de recibir las migajas que caen de la mesa del amo. Y Jesús ahí se da cuenta que ha sido, más que inadecuado, ¿no? Y dice: mujer, grande es tu fe, que sea como tú lo deseas. Y dice el texto al final, y la hija en ese momento fue sanada, fue curada. Interesante cuando después veamos más adelante el tema de los milagros. Ahí voy a hacer un cruce también con esta situación, con esta escena, ya lo recordaré. Entonces, volviendo al punto, Jesús es visto por su procedencia, incluso por la forma en que habla el arameo, mal visto por la gente del sur, ¿no? De la capital de Jerusalén.
ven mal a los del norte, no tienen una mirada despectiva. Esto también es interesante anexarlo al contenido, a lo que estamos viendo acerca de Jesús. Abajo de la diapositiva aparece un cuadrito que dice los arameísmos. Y esto es simplemente un criterio también de historicidad, lo defiende mucho un teólogo protestante, Gerd Tyson, que dice que cuando nos encontramos con palabras que los evangelios han querido que el lector conserve el fonema, el sonido del vocablo en arameo, el autor ha seleccionado las letras del abecedario griego para que se forme una palabra que usted después pueda pronunciar y así acercarse a la lengua materna de Jesús. Por si no se entiende, lo repito. Y lo voy a partir tal vez de otro punto. Los evangelios todos han sido escritos en koiné, ¿ya? En su mayoría. Por lo menos los sinópticos y el evangelio de Juan están escritos en koiné. Después, en una otra generación, cuando el cristianismo avanza, se va a empezar a escribir en copto, ¿no? Varios evangelios apócrifos son escritos en copto, ya no en koiné. Por lo tanto, los escritos en koiné, que era la lengua privilegiada de la Roma imperial del siglo I, hay que atenderlos con mayor fidelidad, ¿no? O con un sentido mayor de la fidelidad que puedan tener al entorno cultural de Jesús, que él estuvo familiarizado con el koiné. Entonces, en koiné, en esta lengua, el autor sagrado, como sabe que la mayoría de los destinatarios van a hablar en koiné, no hablan arameo, no entienden arameo, cuando los evangelios se escriben y se exportan en el imperio, los lectores son grecoparlantes. Entonces, ¿qué hace el evangelista, el autor del evangelio? Selecciona letras del koiné y crea una palabra para que uno, al leerla, reproduzca el fonema, el sonido de la palabra dicha por Jesús. Por ejemplo, alfa, beta, beta o doble beta, alfa, beta, beta, alfa, Abba. La palabra aramea Abba significa padre, ¿no? Cuando Jesús hablaba a Dios, dice Abba. Entonces está escribiendo el autor, ¿no es cierto? Y dice, por aquellos días, voy a inventar un texto, Jesús, haciendo una oración, dijo Abba, cuando enseña el Padre Nuestro, por ejemplo, Abba. Y el lector griego, cuando se encuentra con esta palabra, claro, la lee, la logra leer, Abba, pero agrega muchas veces el evangelista que quiere decir padre. Y ahí coloca la palabra en griego, pater. Es como si, guardando las proporciones obviamente, si nosotros hubiésemos, si Jesús hubiese sido norteamericano y le estamos escribiendo el evangelio a los chilenos, y Jesús llegó y dijo how are you, que quiere decir ¿cómo estás? Ese how are you, que es el how are you, que es la pronunciación del cómo estás en inglés, yo lo trato de homologar con palabras. Entonces puedo escribir la palabra how are y al lado con un guioncito YU, how are you, que es lo más cercano al how are you en inglés. Por lo tanto, tampoco tenemos que entender que estas transliteraciones o estos arameísmos cumplan con llevarnos al sonido tan fidedigno de las palabras dichas por Jesús. Pero son un intento. Y si son un intento es porque los evangelistas necesitaban, o los destinatarios necesitaban, tener cercanía con la palabra misma dicha por Jesús. Lo que en teología antigua se llamaba en latín la ipsissima verba Jesu, la mismísima palabra de Jesús. Nos encontramos con muchas que tratan de los evangelios de darnos para familiarizarnos y acercarnos con él. Por ejemplo, la palabra efatá, ábrete, o talita kumi, niña, a ti te digo, levántate, cuando resucita a la hija de Jairo. O cuando Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apodo de Pedro, Kefas, que significa piedra en arameo. Gólgota, lugar de la calavera, o Calvario, el lugar donde lo crucificaron. Getsemaní, Yechmanim, que significa en hebreo, en griego, Getsemaní, Yechmanim, molino de aceite.
Y así, una serie de palabras que van siendo transliteradas, que van pasando del griego, perdón, del arameo a una reproducción en caracteres griegos para que el lector pueda saber o acercarse a la lengua materna de Jesús. Finalmente tenemos, no, digo finalmente no, sino que pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la educación religiosa de Jesús. Ustedes van a poder encontrarse como con una primera diapositiva donde se ven a 4 varones en el sector justamente reservado en el muro de los lamentos para los hombres de Israel, donde hacen su oración en lo que queda del templo de Jerusalén. Esas piedras Jesús las tiene que haber visto. Esas piedras son del siglo I y son piedras que solamente servían de base para lo que sería arriba de esas piedras. Estoy hablando de metros de altura, casi un edificio, ¿no? Arriba de un edificio existía lo que llamaba el Templo de Jerusalén, equivalente en su extensión a 3 canchas de fútbol americano. Ya hablaremos un poco más del templo cuando nos toque ver la expulsión de los mercaderes que hace Jesús. Bueno, ¿qué tipo de educación recibió Jesús? Lo más probable es que Jesús haya recibido la educación propia de la época, que era a través de la sinagoga. Según el Talmud, que es una referencia del propio judaísmo y de la cultura judía, rabínica judía, existían prácticamente en todas las ciudades de Israel en tiempos del siglo I sinagogas, por lo tanto había lugar donde se podía escuchar la Sagrada Escritura. Y si se escucha, comienza entonces a haber un proceso de aprendizaje dentro de la comunidad. Hay quienes señalan que Jesús sabía leer y escribir, ¿no? Y todo eso se desprende por 2 pasajes. Uno, cuando lee la sinagoga según Lucas en el capítulo 4, y 2, cuando escribe con su dedo cuando le llevan a la mujer adúltera. Pasaje que aparece en el Evangelio de Juan, aunque hoy día muchos sospechan de que sería en verdad un pasaje de Lucas, ¿no? Bueno, pero para el caso es que solamente 2 veces aparece referencia a escritura y lectura, y no por ello podríamos decir taxativamente que Jesús sabía escribir y leer. Pero dado que es una generalidad que estamos aplicando, es probable que Jesús haya tenido un manejo de la Torá, ¿no? Que le permitía cierta familiaridad, cierto contacto, cierta posibilidad de transmitir textos o aprendidos de memoria, o que él podría leer, dado que aprendió a saber lo que ahí decía en la sinagoga de su pueblo, porque seguramente la sinagoga tiene que haber sido una sinagoga dentro de todo pobre y no contenía todos los rollos de la Torá, sino que algunos pasajes, algunos profetas, ¿no? Y seguramente en otras sinagogas se le escuchaba otros textos que los iba aprendiendo y después los iba repitiendo. Eso es lo más factible si aplicamos la generalidad que un porcentaje de la población posiblemente era analfabeta, y un porcentaje no menor. Ahí hay discusión al respecto. ¿Cuánto porcentaje? Porque como les decía recién, en el mismo Talmud se desprende entonces que los judíos sí tenían una asidua participación a la lectura de la Torá, al acceso al texto, a un escrito. Discutible entonces, ¿no? Pero es probable que Jesús haya sí sobresalido de la media, dado su nivel de argumentación que se le atribuye, dado las citas a las parábolas, a varios de los profetas. Es posible entonces que Jesús haya sido sobresaliente, no por ello ni por eso justificado desde una dimensión humana, o de un cromosoma divino que esté ahí dando vuelta que lo hizo ser más inteligente. No. Uno puede ver chiquillos bastante avispados en el campo chileno que son más inteligentes que un cabro urbano. Por lo tanto, tiene que ver con otro tipo de habilidades que se desprenden, desarrollan y se trabajan. De otro tipo de observaciones que se hacen. Jesús es un hombre de la cultura agrícola, del mundo agrícola, y es cosa de ver sus parábolas, ¿no? ¿A qué comparo, ¿no? A un sembrador, un grano de mostaza, las aves del cielo, la viña. Es un hombre que de ahí deviene, ¿no? Bueno, y la otra fuente de información o de aprendizaje es la familia. Y en este caso la madre y el padre cumplen roles bien definidos dentro de la cultura patriarcal judía del siglo I.
En el caso de la madre, ella está encargada de transmitir la fe, la devoción, las tradiciones, la piedad. María le tiene que haber enseñado a rezar a Jesús. María le tiene que haber contado las historias o los textos del Antiguo Testamento de la Torá como historias épicas, ¿no? Eso lo daba la madre. Por otra parte, el padre transmite un oficio, le transmite el nombre que tiene que ser después transmitido, ¿no es cierto? Recordemos que para Israel el gran mandamiento es multiplíquense y pueblen la tierra. Por lo tanto, la transmisión de un nombre, de una familia, de una prole es fundamental. Y por otro lado, la profesión. El padre le da un oficio al hijo, le otorga un oficio para que él después pueda también entonces subsistir, mantener el clan, honrar al padre, ¿no? Con el oficio también se honra. Quiero decir, algunos también lo estuvieron leyendo tal vez en el texto de Stechman y las mujeres en el siglo I, que uno de los valores fundamentales de la cultura mediterránea es el honor. Y cómo se traduce eso en el mundo judío, el valor pasa a ser la voluntad del padre, ¿no? El hacer la voluntad de mi padre lo honra, es parte del mandamiento también. Por lo tanto, cuando Jesús habla de venir a hacer la voluntad de su Padre, entendiendo, claro, una relación particular con Dios, filial, es la forma en que él entiende como sujeto dentro de una cultura que se logra el honor, ¿no? Bien, vamos a ir entonces ahora al tercer y último video, donde vamos a ir cerrando este tema y a la vez voy a dejarles algunos elementos o criterios que vamos a aplicar para la última evaluación de este curso. Nos vemos.